bueno, lo que está aportado está muy bien. Le vamos a pedir a Abigail. ¿Qué más? ¿Qué nos dice la constante Michel Mente? Abigail Cruzado. Sí, profesora, buenos días. Bueno, yo recuerdo de la ecuación de Michel-Mendes, ya bueno, que es para hallar la velocidad enzimática, la velocidad de la reacción enzima, y además de ello recuerdo que si la poníamos a la inversa, hallábamos otra ecuación, que ahorita no recuerdo bien el nombre. Ok, pero ¿qué más nos dice la KM de la enzima? ¿Qué tiene que ver la KM con la afinidad? ¿Te acuerdas? Ah, sí, mientras más constante de mente había una mayor actividad enzimática. Y eso ¿Era directamente proporcional o inversamente proporcional? No, era directamente proporcional, si no me equivoco, profesora. Yo creo que te equivocas. A ver, Alejandro, ¿qué opinas? Alejandro Zárate. Sí, profesora. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Yo considero que mientras más cercano al cero estaba la constante, más actividad enzimática. Mayor actividad. ¿No era directa ni inversamente? Es inversa. Ya. Rodrigo, André, gracias. André. Dígame, doctor. Es inversamente proporcional, estoy de acuerdo con mi compañero. Sí, no, efectivamente, jóvenes. Hemos visto que cuanto más pequeño era KM, era mayor la afinidad, ¿no? Entonces, Abigail es inversamente proporcional, ¿ok? Eso hay que tener en consideración. Elmer, ¿qué nos puedes decir de la constante de Michel-Mente? Referente, ¿qué nos dice de una enzima aparte de la afinidad? Elmer, Eduardo, Sánchez. ¿Estás? No estás en clase. Ya te acabo de llamar lista. Sí, ¿qué estás? Vamos. Sí, me decía. De lo que estamos hablando, ¿qué opinas? Me preguntó sobre la concentración de Michel-Mente. Sí, o sea, ya hemos hablado de la afinidad. ¿Qué información más nos da esta KM? También sirve para... A ver, te hago la pregunta. ¿Esta KM, el valor de la KM podrá presentar dos enzimas? Sí, si no me equivoco. Sí, te equivocas. A ver, Esther, ¿qué opinas tú, Esther? No, la constante de Michel-Mente es propia de cada enzima. Es como su firma. Es como su firma. Elmer, acuérdate. Pensé que se refería al valor, te pregunté. El valor de KM. A varias enzimas. ¿Perdón? Claro, se supone que según nos explicó, es la identidad de cada enzima. Cada uno tiene un valor distinto. Por eso, ¿no? Yo te preguntaba, ¿el valor de KM puede ser igual en dos enzimas? No puede ser, ¿no? Es propia de cada uno. Muy bien. Gracias, Elmer y Esther. Gracie, ¿nos podrías indicar cómo es la velocidad inicial de una cinética de primer orden? Gracie. No. Sí, profesora. ¿Cómo es, señorita? ¿Cómo dijo la velocidad inicial de...? ¿Estás en clase o no estás en clase, Gracie? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no me escuchaste? Estoy preguntando, ¿cómo es la velocidad inicial de una ecuación de primer orden? ¿Te acuerdas? A ver, te van a ayudar ahí. Constante. Sí, dila, por favor. A la constante por la concentración del... Era K por la concentración de...
concentración del reactivo. No, a ver, Mónica, que levantó la mano, que te dé una manito. O sea, Por favor. el inicio de la reacción es con el tiempo cero y la velocidad inicial del primer orden es en cero, o sea, inicia en cero. Ya, muy bien. Gracias. Sheila, ¿algo más deseas aportar? Sí, doctora, también hay una, como, no sé si se llama propiedad, pero dice que si la concentración del sustrato es igual a la constante de Michel-Mende, la velocidad inicial va a ser la mitad de la velocidad máxima. Claro, eso es cuando, ¿con qué condición? Ya, cuando sea la concentración del sustrato sea igual a la constante de Michel-Mende. Es igual a la velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima, ¿no? Exacto. Sí, la velocidad inicial sería la mitad de la velocidad máxima. Dime, ¿y cuándo se llega a la velocidad máxima? Ya, cuando se satura la concentración la concentración del sustrato, va a alcanzar, se va a saturar las enzimas. Muy bien, se saturan las enzimas y hay más concentración de sustrato, ¿no? Sustrato, va a llegar al límite, la curva. Muy bien, por eso se forma una hipérbola. Muy bien, gracias, efectivamente. Muy bien, entonces ya hemos recordado sobre KM, la velocidad inicial, y ahora vamos a hablar de la inhibición enzimática, que ya hemos visto que para tener una excelente actividad, cuando hablamos de hallar la actividad enzimática, vamos a hallar la velocidad de reacción, ¿no? Y acuérdense que velocidad de reacción es la cantidad de producto que se va a obtener de la acción de la enzima en una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Y en nuestra práctica hemos visto que era la cantidad de producto formado de fósforo liberado en una hora, y ahí formamos la unidad Bodansky, ¿no? Pero en la última práctica solamente habíamos hecho en 20 minutos, entonces cuando determinamos cantidad de producto obtenido que es milimol sobre minutos, estamos hablando de unidades internacionales, ¿no? Entonces, esa es la actividad enzimática que se determina a través de la velocidad de reacción. Y también habíamos diferenciado la velocidad, la actividad específica. Y cuando hablamos de actividad específica, estamos hablando ya de esta actividad que se va a producir, pero en relación a la cantidad del tejido o del homogenizado que se ha utilizado, ¿no? En este caso, habíamos trabajado con hígado de pollo y queríamos saber en cuánto de hígado de pollo presentaba esa actividad, ¿no? Entonces, es importante conocer esas informaciones, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a seguir hablando de enzimas. Hemos visto que las enzimas también son muy importantes porque, ¿qué está pasando? Permítanme presentarlas.
Con las enzimas que están sujetas a inhibición reversible o irreversible. No vamos a hablar de los inhibidores, de cómo estos van afectando a la actividad enzimática, ¿no? Continuamos en la misma RAE 2, tenemos los mismos criterios de evaluación y vamos a hablar de qué cositas vamos a hablar el día de hoy. Ustedes van a analizar y aplicar los conceptos de inhibición enzimática, van a conocer qué tipos de inhibición existe y qué factores están afectando a esta inhibición, ¿no? Entonces, los inhibidores afectarán la actividad enzimática. ¿Qué opinan? Ya hemos visto algo en clase. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes, señoritas? Sí, doctora, normalmente se supone que la inhibición impide que se pueda hacer la actividad enzimática de manera regular, ralentizando, si no me equivoco. Muy bien, efectivamente, ¿no? Los inhibidores van a inhibir, como su nombre dice, de que se una la enzima sustrato, que se dé el producto enzima sustrato, dependiendo de qué clase es, y la actividad no sea de manera correcta. En algunos casos es beneficioso porque va a evitar que sea de esa manera óptima, y en otros casos se busca esa inhibición para evitar que esta enzima produzca un efecto, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que se está requiriendo, es la inhibición adecuada o no tan adecuada, ¿no? Acá les puse un gráfico, ¿no? Donde la enzima con su sustrato tienen es como el Romeo y la Julieta de la bioquímica, ¿no? Siempre van a estar y buscando un sitio activo óptimo, ¿no? Y bueno, acá pueden ver también en la imagen al inhibidor, que no necesariamente va a estar o inhibiendo o queriendo ingresar al sitio activo del sustrato, sino que también puede actuar en el sitio de un cofactor, ¿no? Y bueno, ahí les dejo un videíto para que puedan ver un poquito más de la inhibición enzimática. Muy bien, entonces las enzimas están sujetos a la inhibición, ¿sí? Los inhibidores enzimáticos son moléculas que van a interferir en la catálisis, ¿no? Pueden enlentecerlas o deteniendo las reacciones enzimáticas. Las enzimas, como hemos hablado, catalizan prácticamente todos los procesos enzimáticos celulares, por lo que no es sorprendente que estos inhibidores enzimáticos se encuentren entre agentes farmacéuticos más importantes, ¿no? Como les puse allí, el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico, ¿qué medicamento es, jóvenes? Aspirina. La aspirina. La aspirina. Muy bien, la aspirina, ¿no? La aspirina, ¿a quién va a inhibir? Va a inhibir a
la enzima que cataliza el primer paso de la síntesis de las prostaglandinas, ¿no? Acá tenemos al ácido araquidónico, va a inhibir en el primer paso, es decir, a la COX-1 y a la COX-2, para evitar que se produzcan adecuadamente las prostaglandinas y estas sigan el proceso de la inflamación y principalmente, ¿no? De la inflamación y del dolor, ¿no? Entonces, así estamos viendo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de la inhibición. Entonces, muchos antiinflamatorios como la aspirina, valga la redundancia, como la aspirina, el diclofenaco, entre otros, allá hoy en día manejamos los que inhiben solamente a la COX-2. No queremos que inhiban a la COX-1 ni a la COX-2. ¿Saben por qué? Nuevamente les pregunto. Hay muchos analgésicos hoy en día que solamente inhiben a la COX-2 y no a la COX-1. Dime, por favor. Creo que tenía que ver con una reacción adversa con lo que era en el estómago, algo así me acuerdo, profesora. Claro que sí, ¿no? Muy bien. Efectivamente, es así. Si inhiben a ambos COX, van a tener el efecto adverso que es el dolor del estómago, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente queremos que inhiba la COX-2 para que no tenga ese efecto adverso. Pero si tuviese que actuar a nivel de los dos COX, ¿cuál sería la indicación? Que se tomen todos estos analgésicos con estómago lleno. De esa manera evitamos este efecto adverso, ¿no? Nos hemos salido un poco del tema, pero es toda la gama de antiinflamatorios que hoy en día se maneja. Muy bien, entonces, así los inhibidores enzimáticos y el estudio de ellos también han proporcionado información valiosa sobre mecanismos enzimáticos y han ayudado a definir algunas rutas metabólicas. ¿Qué rutas metabólicas conocen, chicos? Todavía ninguna. Pues la que van a conocer muy pronto se llama la ruta de la glucólisis, ¿no? Son rutas muy importantes, son contadas las rutas que se ve que se realizan en nuestro organismo, que son muy importantes. También vamos a ver la ruta metabólica del ciclo de Krebs, la ruta metabólica de los ácidos, síntesis de los ácidos grasos, entre otras, ¿no? Muy importante para poder entender cómo funcionan estas células y cómo funcionan en nuestro organismo. Entonces, hay dos amplias clases de inhibidores enzimáticos. Pueden ser reversibles e irreversibles. Esta clasificación que yo les estoy brindando pueden variar en algunos libros, que pueden dar hasta 3 inhibiciones, bueno, depende del enfoque, ¿no? Yo les estoy brindando un enfoque generalizado para que podamos entender, ¿no? Entonces, la inhibición enzimática o estos inhibidores se van a clasificar en dos, en reversibles, inhibidores reversibles o competitivos, y los inhibidores irreversibles. Entonces, como su nombre y la terminología lo indica, reversible significa que van a unirse y pueden salir de la misma enzima o de la misma acción que están haciendo, a diferencia de los irreversibles que van y se unen y permanecen allí de manera permanente, ¿no? Entonces, estos reversibles tienen 3 categorías: los competitivos, no competitivos y los acompetitivos, ¿no? Y bueno, vamos a ir analizando cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a hablar de la inhibición reversible. La inhibición reversible es un tipo de inhibición común a la que se denomina inhibición competitiva. Compite con el sustrato por el sitio activo.
de la enzima, mientras el inhibidor va a competir por el sitio activo con la enzima, ¿sí? Y una vez que logra ese objetivo y ocupa el sitio activo, va a impedir la fijación del sustrato a la enzima. Muchos inhibidores competitivos son estructuralmente similares al sustrato. Tiene que ser así, porque si no el sitio activo no lo reconocería, ¿no? Entonces tienen que tener esta estructura similar al sustrato para combinarlos con la enzima y ¿qué van a formar ahora? Un complejo enzima-sustrato o formarán un complejo enzima inhibidor, jóvenes. Enzima inhibidor. Enzima inhibidor. Muy bien, van a formar ese complejo enzima inhibidor que no va a conducir a la catálisis. ¿Ok? Entonces, incluso hay combinaciones transitorias en este tipo de inhibiciones competitivas que van a afectar negativamente a la eficiencia de la enzima, ¿no? ¿Qué más? Cuando hablamos de la geometría molecular de los inhibidores, podemos pensar y tener conclusiones sobre las regiones de un sustrato normal que va a interaccionar con la enzima, ¿no? La inhibición competitiva se puede analizar cuantitativamente, la podemos cuantificar porque todo se cuantifica, ¿no? A través de una ecuación que ya les voy a mostrar en la diapositiva que viene luego, ¿no? El inhibidor unido no inactiva la enzima. Cuando se disocia, el inhibidor puede unirse y reaccionar al sustrato, ¿sí? Debido a que el inhibidor se une de manera reversible a la enzima, se puede cambiar el sentido de la competición en favor del sustrato simplemente añadiendo más sustrato. ¿Sí entienden esta parte? Nuevamente, el inhibidor unido en ese complejo enzima inhibidor no inactiva a la enzima. Cuando se disocia, se saca el inhibidor. Nuevamente, este sustrato puede unirse a la enzima y se va a dar la reacción, ¿sí? Debido a que el inhibidor se une de manera reversible a la enzima. Se puede cambiar el sentido de la competición en favor del sustrato. ¿Y cómo se realiza eso? Aumentando la concentración del sustrato. Entonces, cuando la concentración del sustrato excede de manera abundante la concentración del inhibidor, se minimiza la probabilidad de que se fije la molécula del inhibidor, ¿ok? Por lo que la reacción mostrará una velocidad máxima normal, ¿no? Entonces, si nosotros no queremos que ese inhibidor tenga el efecto, ¿qué se hace? Se aumenta la concentración del sustrato y de esa manera no tiene chance el inhibidor de actuar, ¿no? Entonces, de esa manera la velocidad máxima será normal. Pero la presencia del inhibidor se necesitan concentraciones de sustrato mayores para aproximarse a esa velocidad máxima. Así, la concentración del sustrato a la cual la velocidad inicial va a ser la mitad de la velocidad máxima, la constante de Michel-Menten, cuando hablamos de la constante de Michel-Menten con inhibidores, estamos hablando de una constante de Michel-Menten aparente, ¿sí? Esta Km aparente aumentará en presencia del inhibidor en un factor de esta inhibición. A este factor se conoce como alfa, ¿no? Un factor alfa, ¿no? Cuando hay la presencia de un inhibidor, estamos hablando de una constante de Michel-Menten aparente, y esta palabra aparente se conoce como un factor alfa, ¿sí? Este efecto sobre la constante de Michel-Menten aparente, combinado con la ausencia del efecto sobre la velocidad máxima, permite determinar
cómo va a ser esa inhibición competitiva, ¿no? Y se va a poder determinar esta curva de recíprocas que están viendo allí, ¿no? Allí podemos ver cómo en la línea negra, cómo es la reacción normal de una enzima, y las de puntito rojo pueden ver cómo es la inhibición de esa enzima, cómo actuaría la presencia de un inhibidor en esa reacción enzimática, ¿no? Entonces, está afectando esa cinética de normal que pudiese darse. Por favor, si tienen alguna duda, me indican. Dime. Solo una consulta. La ecuación de Michel-Mentin se tiene que corregir por un factor alfa. ¿Me equivoco? Ahí está, les estoy mostrando. Ya, Ese profesor. factor alfa le va a dar la constante Michel-Mentin aparente. Entonces sí cambia el valor de la constante. Tiene que cambiar. Está bien, profesora, gracias. Será mi duda. Sí. Entonces, para poder hallar la cinética de esta inhibición competitiva, usaríamos esta fórmula. De velocidad inicial es igual a velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre este factor alfa, ¿sí? De la inhibición por la constante Michel-Mentin, que la está alterando, más la concentración del sustrato. ¿Y cómo se halla ese factor alfa, profesora? Ahí está. El factor alfa es igual a 1 más la concentración del inhibidor sobre la constante de equilibrio de la reacción enzimática que se está dando. ¿Y a qué es igual K1 o constante de equilibrio? A la concentración de los productos, el producto de la concentración de la enzima por la concentración del inhibidor sobre la concentración del producto enzima inhibidor, ¿no? Entonces, si en algún momento tendrían que aplicar esta enzima, lógicamente van a tener todos estos valores para poderlos aplicar. ¿Cuál sería el grado de dificultad? El grado de dificultad vendría a ser las unidades en las que se dan. Muchas de ellas les van a dar en micromol y otras en mol, que tendrían que hacer convertirlas todas a las mismas unidades para poder aplicarla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un ejemplo de ello tenemos el etanol. Va a ser procesado o va a tener una catálisis por la enzima, que es la alcohol deshidrogenasa, y su producto normal vendría a ser el acetaldehído, ¿no? ¿Ok? Entonces, también esta alcohol deshidrogenasa va a tener otro sustrato que es el metanol, ¿no? Entonces, el metanol, a través del alcohol deshidrogenasa, nos va a dar el formaldehído y luego el ácido fórmico. Y todo ello es, ¿cómo es, chicos, para nuestro cuerpo el formaldehído y el ácido fórmico? El ácido fórmico es tóxico. Tóxico. El formaldehído es tóxico en nuestro organismo, ¿no? Entonces, por eso, siempre cuando hablamos del metanol, acuérdense, se pueden confundir met y et. El met, ¿cuántos carbonos tiene? Y el et, 1. Muy bien. El met tiene 1 y el et 2, ¿no? Entonces, met de muerte. El metanol nos puede ocasionar la muerte, a diferencia del etanol. ¿Existe intoxicación por etanol? Sí existe, ¿sí? Entonces, siempre hay que consumir las bebidas alcohólicas con mucho cuidado, ¿ok? Pero cuando adulteran las bebidas alcohólicas, no las adulteran con etanol. Y existen inescrupulosos que venden bebidas alcohólicas, sobre todo ahí en Girón Puno, ¿no? Bebidas alcohólicas etiquetadas en cajas muy finas o bebidas muy finas, pero que están adulteradas. Podemos llegar a pensar eso, ¿no? Porque son bebidas obtenidas, sabe Dios de dónde, ¿no? Entonces,
En vez de etanol, que le ponen metanol. ¿Sí? Y al actuar con la alcohol deshidrogenasa, que es su enzima, ¿qué productos nos va a dar? El formaldehído y el ácido fórmico. Y esto no puede, sino esto ocasiona problemas muy graves en nuestro organismo y ocasiona la muerte. Lo mismo pasa con el etilenglicol. El etilenglicol actúa, es el sustrato también para el alcohol deshidrogenasa. Y en primer momento, nos van a dar un gliceraldehído, luego el ácido glicólico y el ácido oxálico, ¿no? Y esto, al igual que el formaldehído y el ácido fórmico, nos va a ocasionar acidosis metabólica, insuficiencia renal y diferentes patologías, ¿no? Como el daño neurológico que se va a ocasionar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Profesora, cuando tengamos nosotros un caso de intoxicación por metanol, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hace? Se usa como inhibidor ¿a quién? Al etanol. Al etanol. Se aplica etanol para que el etanol pueda desplazar a ese metanol y pueda ya no producir ese formaldehído, sino se forme el acetaldehído. ¿Está bien? Muy bien. Este es un ejemplo clásico de inhibición reversible competitiva. Luego hablaremos de los inhibidores acompetitivos. ¿Qué significa la letra A, chicos y chicas? Ausencia de. Sí, ¿no? Incompetencia de repente, ¿no? Entonces, esta inhibición competitiva se aplica solo para un sustrato, ¿sí? Se va a fijar en un sitio distinto del sustrato, del sitio activo. Solo se fija al complejo enzima-sustrato, debido a que la enzima es inactivo cuando se halla la inhibición acompetitiva. Esta inhibición acompetitiva no va a competir con el sustrato y el inhibidor elimina efectivamente una fracción molecular de la enzima. Entonces, ese es el mecanismo de acción que tiene este inhibidor, ¿sí? Al momento que se va a unir, efectivamente, va a eliminar esta fracción molecular de la enzima y por lo tanto va a inhabilitar la acción de la enzima, ¿no? Entonces, acá podemos tener este tipo de inhibición, ¿no? Sin inhibidor y con inhibidor se ve claramente esta acción. Sigue la misma cinética de inhibición anterior que les he mostrado. Luego tenemos la inhibición mixta. Esta inhibición mixta se da principalmente se fija a un sitio distinto al sustrato, ¿sí? Pero se fija tanto a la enzima como a la enzima sustrato. La ecuación de la velocidad que describe la ecuación mixta es la de allí. Miren, tenemos dos factores. El factor que va a alterar a la constante Mitchell-Mente aparente y tenemos otro factor, alfa, ¿cómo se llama esta letra que va encima del alfa? Épsilon, ¿no? Prima creo que es. ¿Perdón? Prima, alfa prima. Está muy bien, al alfa prima. ¿Por qué, profesor, existen dos alfas, alfa simple y el alfa prima? Porque estamos hablando que este inhibidor va a tener acción sobre dos enzimas en un solo momento. Lo que está pasando con la aspirina. La aspirina no solamente va a inhibir al COX-1, sino también en ese momento está inhibiendo al COX-2.
Entonces, la aspirina tiene una inhibición reversible mixta. ¿Por qué? Porque está afectando tanto a la COX-1, a la ciclooxigenasa 1 y a la ciclooxigenasa 2, ¿no? Y es por eso que tenemos un factor aparente para la constante Mitchell-Menten y otro prima que va a ser para la acción de la otra enzima que está actuando. ¿Ok? Entonces, donde alfa y alfa prima se define igual que el anterior que hemos definido. Normalmente un inhibidor mixto afecta tanto a la constante Mitchell-Menten como a la velocidad máxima. La velocidad máxima queda afectada porque el inhibidor hace que una parte de las moléculas de la enzima asequibles sean inactivas, disminuyendo la concentración de la enzima, efectivas de las que dependen en la velocidad máxima, ¿sí? Entonces, la constante Mitchell-Menten puede aumentar o disminuir según sea la forma de la enzima. La enzima o la enzima sustrato a la cual se va a unir más fuertemente el inhibidor, ¿no? En caso especial en que la alfa, el valor de alfa sea igual a alfa prima, que es muy rara vez, se encontrará, se va a definir o se va a poder decir que es una inhibición no competitiva, ¿sí? ¿Qué más? Podemos ver, ¿no? Que se fija al sitio diferente al sustrato, pero se fija tanto a la enzima como a la enzima sustrato, afecta tanto a la constante Mitchell-Menten como a la velocidad máxima, ¿no? También acá tenemos otro ejemplo que viene a ser la inhibición de la MAO. La MAO es una monoamina oxidasa, ¿sí? Esta enzima tiene como sustratos a las monoaminas. ¿Quiénes son las monoaminas? Las serotoninas, la noradrenalina y las dopaminas. Entonces, estos sustratos van a actuar o van a tener la catálisis por la monoamino oxidasa, ¿no? Van a inhibir tanto a la MAO A como a la MAO B. Se está de esa manera viendo la inhibición mixta, ¿sí? Ello también se ve cuando se utiliza este compuesto o este medicamento sintético denominado pargilina. La pargilina es un sustrato para la monoaminoxidasa que se utiliza para tratar depresión, Parkinson e hipertensión, ¿no? Entonces, de esa manera, la pargilina va a inhibir tanto la MAO A como la MAO B. Entonces, no vamos a tener los productos esperados de estas monoaminas y de esa manera se da este tratamiento, ¿sí? También se mira la actividad del inhibidor mixto con la ornitina descarboxilasa, ¿no? Donde la ornitina es el sustrato de esta ornitina descarboxilasa para que nos dé poliaminas como la putrescina. Esta putrescina posteriormente va a dar lugar a la espermidina y a la espermina, que actúan en el crecimiento y proliferación celular, ¿sí? Entonces, algunos tipos de cánceres, este tipo de ornitina descarboxilasa en exceso, como ustedes sabrán, el cáncer es el incremento descontrolado de proliferación celular, ¿no? De estas células malignas. Entonces, cuando se tiene elevada cantidad de ornitina descarboxilasa en el organismo o acción excesiva de esta enzima, es porque
existe pues la presencia de un tumor maligno, de un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, ese es un inhibidor también muy conocido para esta inhibición mixta. Dime. Doctora, una consulta. ¿Puede repetir cómo es que se disminuye la velocidad máxima? Claro. Por favor. ¿De la inhibición mixta? Sí, doctora. Claro que sí. Ahí está la ecuación para este inhibidor mixto, ¿no? Tenemos dos factores, el factor alfa y el factor prima, ¿no? Donde el factor alfa y prima se definen igual como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Acá pues, ¿no? Alfa va a ser 1 sobre más la concentración del inhibidor por KI, ¿no? La concentración por la constante de equilibrio de esa reacción inhibidora, ¿no? Entonces, normalmente en un inhibidor mixto, esta inhibición va a afectar tanto la constante Mitchell-Menten como la velocidad máxima. Y la velocidad máxima va a quedar afectada porque el inhibidor hace que una parte de las moléculas de la enzima sean inactivas, disminuyendo la concentración de la enzima efectiva a la que depende la velocidad máxima. ¿Sí? Entonces, la constante Mitchell-Menten puede aumentar o disminuir según sea la forma de la enzima o la forma de la enzima sustrato a la cual se va a unir más fuertemente el inhibidor. Cuando, que es un caso especial o particular, o muy pocas moléculas actúan de esa manera, el factor alfa sea igual al factor alfa prima, se define como una inhibición no competitiva. ¿Está bien? Sí, doctora, muchas gracias. De nada, señorita. Entonces, dentro de los ejemplos que estamos mencionando, tenemos a la pargilina, ¿no? Tenemos a la el ácido acetil salicílico, tenemos a la acción de la ornitina descarboxilasa, ¿no? Muy bien, entonces ahora hablaremos de la inhibición no competitiva. Esta inhibición no competitiva altera la conformación espacial de la enzima. La unión covalente va a tener una acción covalente o va a destruir el grupo funcional de la enzima esencial para su función. Se une al sitio alostérico, ¿no? Que va a alterar la forma y reduce la actividad catalítica sin afectar la unión del sustrato al sitio activo. Entonces, compite por el sitio activo, ¿no? Entonces, acá tenemos varios ejemplos de la inhibición no competitiva. Por ejemplo, en la cadena respiratoria. ¿Han escuchado hablar de la cadena respiratoria, jóvenes? Todavía no. No, doctor. Muy bien. Esta cadena respiratoria, que lo van a llevar en el último RAE de Bioquímica 1, es una ruta metabólica donde actúa un complejo enzimático, complejo 1, 2, 3 y 4, de un conjunto de enzimas que actúan a nivel de la célula, como dice su nombre, en la respiración. ¿Para qué? Para producir la energía. ¿Cómo se traduce la energía en nuestro cuerpo? ¿A través de qué molécula, chicos? ATP. Muy bien, el adenosín trifosfato, el ATP es el dólar de la sangre, ¿no? Cuanto más energía tienes, mayor posibilidad de que se pueda realizar diferentes funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, en la ruta metabólica de la glucólisis, una molécula de
glucosa nos va a dar lugar, después de una serie de reacciones enzimáticas, nos van a dar lugar a 2 moléculas de piruvato. Pero en este tránsito de esta transformación de esta ruta metabólica, se van a liberar 4 moléculas de ATP, pero también se van a consumir 2. Es decir, al hacer la ecuación energética de esa ruta metabólica, vamos a tener 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Y esas 2 moléculas de ATP son muy importantes para realizar diferentes funciones. La mayor fuente de producción de moléculas de energía es a través de este ciclo metabólico, que es la cadena respiratoria, ¿sí? En donde, como les menciono, es un complejo enzimático muy importante que va a actuar a nivel de la célula para darnos estas moléculas de ATP. Pero aquí se observa claramente este efecto o inhibición no competitiva, donde el cianuro va a inhibir al citocromo oxidasa. Si va a inhibir al citocromo oxidasa, no se va a dar el efecto, el paso de la enzima 3 a la 4 y por lo tanto no se va a dar la producción de ATP. Y si no se da esta producción de ATP, ¿qué se va a dar? Nos va a dar una serie de productos, de efectos de fosforilación oxidativa, ¿no? De toxicidad por la elevada cantidad de radicales libres. Y estos radicales libres que va a ocasionar la producción del estrés en nuestras enzimas y por lo tanto puede ocasionar el desarrollo de muchos tipos de enfermedades, entre ellas el cáncer. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Jóvenes, ¿qué nos da el estrés oxidativo? A ver. Radicales libres. Muy bien, radicales libres. ¿Sí? Ustedes, como toxicólogos, cuando docen a muchos pacientes, probablemente en bioquímica toxicológica, si son nuestros alumnitos del próximo ciclo, vamos a ir a una población y ustedes van a evaluar en esta población que decidan cómo ellos van a estar expuestos a diferentes tóxicos, ¿no? Como plaguicidas, entre otros. Y pues, ¿qué les van a dosar la sangre? ¿O qué les van a extraer a ellos la sangre? ¿Y qué van a dosar en ellos? Estrés oxidativo. Y existen diferentes parámetros para poder evaluar este estrés oxidativo. Sería muy lindo poder evaluar a nivel de la célula respiratoria o de este nivel, ¿no? Pero tendríamos que hacer un estudio in vitro bastante fino para poderlo evaluar, ¿no? Porque esto es a nivel molecular. Pero existen parámetros que podrían medir y uno de esos parámetros pues es el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, el cianuro actúa a nivel de esta cadena respiratoria. ¿Ustedes ya han hecho farmacología? Estamos llevando. Ok. No sé si les toque hacer la práctica que van a aplicar a la paloma el cianuro. ¿Les han dicho? Todavía no. Todavía no, doctor. Todavía no estamos trabajando con ratones. Doctora, usamos ratones nomás. Claro, no, pero para el cianuro se usa la paloma. ¿Por qué? Porque la palomita tiene una vena bastante bonita en su ala, ¿sí? Y ahí le aplican el cianuro en la ala. Y inmediatamente le tienen que aplicar el antídoto. ¿Para qué? Para que la palomita no se muera. Y si no aplicaron de manera adecuada, la palomita se muere a través de una convulsión, ¿no? En donde, bueno, todo el proceso que va a ocasionar este cianuro, inhibiendo esta cadena respiratoria. Disculpen.
Y ello va a ocasionar, pues, ¿no? La muerte de la palomita. ¿Ok? Entonces, eso se ve en farmacología. Pero ustedes ya saben que la acción del cianuro es que va a inhibir a la citocromo oxidasa, que forma parte de este complejo importante de la cadena respiratoria para la producción de energía y la supervivencia de la célula. ¿Ok? En los ratoncitos es difícil encontrar las venas, en las ratas todavía es un poco más fácil. Dime. Profesora, tengo una consulta. Ya que mencionó sobre los radicales libres, ¿qué tan cierto es que tiene que ver mucho con el envejecimiento celular o presencia de los radicales libres? Que he visto algunas noticias, todo, pero no estoy seguro de la fuente. Pero es que es muy cierto. Los radicales libres, ¿qué causan a nuestro organismo? Estrés oxidativo. Y nuestras células con estrés oxidativo, ¿qué ocasiona? Envejecimiento celular. ¿No? Y es por eso que en estas casas y en todo lado, ¿qué cosita venden? Vitamina C, antioxidantes, todo. ¿Para qué? Para que la célula no se envejezca, el organismo no se envejezca, ¿no? Y nosotros mismos, los que queremos permanecer jóvenes, entre comillas, por siempre, que tomamos vitamina C, aplicamos productos con estos antioxidantes para tratar de eliminar a estos radicales libres que actúan a nivel de la cadena respiratoria y evitan pues justamente la formación de ATP, la energía que las células necesitan para seguir su proceso normal, ¿no? Su proceso normal y realicen todas las funciones, ¿ok? Entonces, todo lo que has escuchado es cierto, pero bioquímicamente tú tienes que explicar qué pasa con esos radicales libres. Esos radicales libres están alterando esta cadena respiratoria y están ocasionando este estrés oxidativo. Y al haber el estrés oxidativo, van a ocasionar el envejecimiento celular, no solamente de las células de la piel, sino estamos hablando de las células de todo nuestro organismo. Y si las células no actúan normalmente, que vamos a ocasionar diferentes tipos de cánceres también, ¿no? ¿Está bien? Pero de que muchos centros de belleza dicen, bueno, entonces hay que aplicarte vitamina C a la avena para que no envejezcas. Eso no es así, jóvenes, porque ¿dónde actúan los cofactores, chicos? ¿Lo que son los cofactores? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. ¿Qué son los cofactores? Gracias. Se tiene que tener la enzima. Tiene que tener la enzima, tiene que tener la acción en la enzima. La vitamina C que le aplican para que sea eternamente bello y les vaya muy bien, etcétera, etcétera, tiene que tener un lugar de acción y adecuado. O sea, no porque me apliquen demasiada cantidad me va a ocasionar y me va a mejorar, no. Tiene que ir al lugar adecuado, tiene que sufrir su proceso de absorción, tiene que sufrir su proceso de ir a las diferentes zonas donde necesita actuar. Y hemos visto que muchos cofactores, y van a ver ustedes que muchos de los cofactores de varias enzimas, ¿cuál es el complejo B? Y es por eso que cuando ustedes estén en exámenes y se sientan tan estresados y les comience a temblar el ojo, ¿les tiembla el ojo? Todavía no. ¿Alguna vez han sentido esa acción? Sí, doctora. Trabajos grupales, profesor. Ya, chicos, pero no de bioquímica, ¿no? Pero bueno, cuando tengan ese efecto que tienen que hacer, tomarse su complejo B. ¿Sí? Porque el complejo B les va a dar todos estos cofactores a diferentes enzimas de rutas metabólicas tan importantes como la glucólisis, el ciclo de Krebs, beta-oxidación, para que tengan todos los productos óptimos y necesarios y no se sientan tan estresados y se evite este estrés oxidativo. ¿Sí? Complejo B
en épocas de exámenes. Las vitaminas jóvenes que nos dan minerales se debe de tomar en tiempos reducidos. No por siempre podemos tomar vitaminas. Puedo tomar unos 15 días y descanso otros 15 días. Ustedes que son jóvenes, ¿dónde pueden adquirir las vitaminas? No solo ustedes, toda la población. ¿A través de qué alimentos se adquieren las vitaminas? ¿En los alimentos? ¿En cuáles? Principalmente los frutas y verduras, si no me equivoco. Frutas y verduras, chicos. ¿No? Entonces, muchos de ustedes yo les veo y bueno, también nos pasa a nosotros, los profesores, vamos y compramos galletas, ¿no? Que es lo más económico y lo más rico y lo más fácil. Pero ¿qué deberíamos de hacer? Tener siempre una frutita en nuestro bolsillo, en nuestra lonchera, porque las frutas y las verduras, el brócoli, por ejemplo, es un vegetal muy completo. Pues todos ellos nos brindan estos minerales importantes para poder ser los cofactores de muchas reacciones enzimáticas. Y en épocas de estrés, como en los exámenes que ustedes sufren, tienen que consumir siempre su complejo B. Y más las chicas que todavía están con estrés y están en su periodo menstrual, su sistema inmunológico baja bastantemente. Entonces, en ese momento, importante también consumir su complejo B. ¿Okay? No es recomendable dar vitaminas a los niños o un exceso de vitaminas a los niños, ¿no? Porque los niños en un momento de la vida, cuando sean papás, no sé si alguno sea, esperemos que todavía no, pero si en algún momento van a ver de que ellos no desean comer, ¿no? Y es muy difícil que ellos quieran comer, entonces es un proceso que los papás sufrimos con los hijos, de tener la paciencia y enseñarles de que deben de comer y así, ¿no? Entonces, hay muchos papás que se desesperan y van al médico. Mi hijo no quiere comer. Pues el médico que dice, ya, vitaminas. ¿Cuál es el problema de las vitaminas? Muchas de estas vitaminas son liposolubles. ¿Y qué significa liposolubles, jóvenes? Que se van a acumular en el sistema de ácidos grasos, ¿no? Y que estos niñitos que en su niñez consumieron muchas vitaminas de adultos van a ser obesitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, con las vitaminas, con todo lo sintético que pueda haber. Hay que consumir en periodos cortos y en tiempos determinados. Y ustedes ahora que son estudiantes ya están encontrando el porqué de muchas cosas. ¿Ok? Y como siempre les digo, busquen el porqué en fuentes confiables. No busquen el porqué en TikTok ni en páginas X. ¿No? Ustedes son futuros colegas, futuros investigadores, ustedes son científicos que tienen que saber de dónde vienen las cosas de manera precisa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, después de la inhibición no competitiva, que hemos estado hablando de la inhibición de qué tipo, ¿reversible o irreversible? Reversible. Muy bien. Los reversibles que son de 3 tipos, ¿no? Acá tenemos los competitivos, los no competitivos y los acompetitivos. Ahora hablaremos de la inhibición irreversible. ¿Alguna duda hasta ahí? Profesora, en algunos libros he visto que colocan K y AP arriba. ¿El AP es aparente? Perdón. Hay una constante K y arriba de la K hay una AP, así APP, y abajo hay una M. Ese APP probablemente es sea la aparente. Si estamos hablando de inhibición, es la aparente. Y en otros libros, en vez de la AP, le ponen el factor alfa. Está bien, profesor. Sí, no hay problema. Si estamos hablando de inhibición y veces AP, es el factor alfa. ¿Ok? Entonces, recordamos que en la práctica la inhibición mixta y competitiva se observan con 2 o más sustratos, sustrato 1 y sustrato 2.
se unen a sustrato 1 pueden actuar como un inhibidor competitivo. Si se unen al sustrato 2 pueden actuar como un inhibidor mixto o acompetitivo del sustrato 1. ¿Ok? Miren, acá en la grafiquita podemos ver una inhibición alostérica, ¿no? Cuando tenemos la enzima, no se va a poner al sitio de acción, sino está buscando el sitio alostérico donde va a tener esa actividad. Muy bien, ahora pasamos a la inhibición irreversible. Los inhibidores irreversibles se unen de manera covalente o destruyen un grupo funcional de la enzima que es esencial para la actividad o forman una asociación no covalente muy estable. Nuevamente, los inhibidores irreversibles se unen de manera covalente o destruyen un grupo funcional de la enzima que es esencial para la actividad o forman una asociación no covalente muy estable. Es frecuente la formación de un enlace covalente entre un inhibidor irreversible y la enzima. Los inhibidores irreversibles son también muy útiles para estudiar los mecanismos de reacción. Así, los aminoácidos con funciones catalíticas claves para el sitio activo pueden ser identificados en ocasiones determinando qué aminoácidos se han unido covalentemente a un inhibidor después de la inactivación de la enzima, ¿no? Entonces, un ejemplo de ellos tenemos los inactivadores suicidas o inactivadores basados en el mecanismo, ¿no? Que es un caso especial de inhibición irreversible. Estos compuestos son relativamente poco reactivos hasta que se unen al sitio activo de la enzima específica. Un inactivador suicida pasa a través de los primeros pasos de la reacción enzimática normal, pero a continuación se convierte en un compuesto muy reactivo que se combina irreversiblemente con la enzima en el lugar de ser transformado, en el lugar que debe ser, que se debe de unir para ser transformado en un producto normal. A estos compuestos también se les llaman inactivadores basados en el mecanismo, ya que utilizan el mecanismo de reacción enzimático normal para inactivar la enzima. Los inactivadores suicidas juegan papeles importantes en el diseño de diseño racional de fármacos. Es un método moderno, bueno, ni tan moderno, que se utiliza para la obtención de nuevos agentes farmacéuticos mediante el que se sintetizan nuevos sustratos en base al conocimiento adquirido sobre el sustrato y el mecanismo de reacción. Una inactivación suicida bien diseñado para su única enzima y no reacciona hasta que se halla el sitio activo del mismo, por lo que los fármacos basados en ese tipo de mecanismos tienen importancia muy importante porque se diseñan con el fin de tener pocos efectos adversos, ¿sí? Además, la inhibición irreversible no necesita estar unido covalentemente a la enzima, ¿sí? No necesita estar unido covalentemente a la enzima. La unión no covalente es suficientemente si tal unión es tan fuerte que el inhibidor solo se disocia en raras ocasiones. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Y bueno, tenemos efectos como el disulfiram y la aspirina, ¿no? Que son inactivadores suicidas, aquellos que van a ir, se van a unir y no se van a mover de ahí hasta terminar el efecto. ¿Está bien? Tenemos otros irreversibles que se llaman inhibidores análogos del estado de transición. Usualmente estos tipos de inhibidores se han ido encontrando con el diseño pues, de los fármacos, ¿no? Si uno puede diseñar una molécula que se parezca al estado de transición,
esta debería unirse fuertemente a la enzima, aunque los estados de transición no se pueden medir, observar directamente, pero se pueden predecir. A menudo la estructura, cómo podría ser en base al conocimiento de su mecanismo de acción, ¿no? El estado de transición que viene a ser la parte efímera, inestable de la medida directa de la interacción de la unión de la especie y la enzima que va a actuar, ¿sí? Por lo tanto, algunos casos se pueden diseñar moléculas estables que se parezcan a los estados de transición y a ellos se llaman los inhibidores, que son análogos del estado de transición, que se van a unir más fuertemente a la enzima que el sustrato en el complejo enzima-sustrato, ya que van a encajar mejor que el sitio activo. Es decir, forman un mayor número de interacciones débiles que el propio sustrato. Por lo tanto, estos análogos de estado de transición van a tener ese efecto tan fuerte, ¿no? Y bueno, es un efecto que ya se ha ido estudiando durante muchos años, ¿no? Tenemos ejemplos como los análogos de estado de transición diseñados para inhibir enzimas glucolíticas aldolasas que se unen a enzimas de 4 órdenes de magnitud más fuertemente que su sustrato, ¿no? ¿Qué más? Estos experimentalmente presentan la limitación de que un análogo del estado de transición no puede imitar perfectamente al estado de transición, lógicamente, porque es un análogo, ¿no? La interacción que va a tener a su sustrato es parecida, pero no va a ser igual, ¿no? Y pues algunos análogos se unen a la enzima diana entre 10 a la 2 a 10 a la 8 veces más fuerte que el sustrato normal, lo que proporciona buenas pruebas que hoy le dan pues importancia a este tipo de inhibiciones, ¿no? El concepto de análogos de estados de transición es importante para el diseño de fármacos terapéuticos, como los potentes medicamentos anti-VIH, denominados inhibidores de las proteasas, que forman parte de los análogos de estados de transición de la Unión para este tipo de enfermedad, ¿no? En la imagen que ustedes están viendo, ahí estamos viendo en la glucólisis, ¿no? Una aldolasa de clase 2 que se encuentra en los hongos y bacterias catalizan la estructura de la fructosa 1,6-bifosfato formando el gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, ¿no? La reacción transcurre en un mecanismo tipo de condensación aldolítica inversa. El compuesto fosfodihidroximato se parece al estado de transición propuesto y fijándose la enzima 10,000 veces mejor que el producto original, ¿no? Entonces, de esa manera se puede encontrar diferentes medicamentos o acciones para poder tener un efecto diferente, ¿no? Muy bien. Entonces, antes de pasar al ejercicio, importante que recordemos que muchas enzimas comparten algunas propiedades cinéticas. Cuando se añade sustrato a una enzima, la reacción llega rápidamente a un estado estacionario al que la velocidad a la que se forma el complejo enzima-sustrato se equilibra con la velocidad a la que se descompone. Al aumentar la concentración del sustrato, aumenta la actividad de una enzima a concentración fija en el estado estacionario. Este aumento se produce siguiendo la curva hiperbólica que tiende a su máximo valor de velocidad máxima, en el cual prácticamente toda la enzima ha formado el complejo con el sustrato.
La concentración de sustrato a la que la velocidad de reacción es la mitad de velocidad máxima es la constante de Michel-Menten, que es característica para cada enzima que actúa sobre un sustrato determinado. Y la ecuación de Michel-Menten ya hemos visto que velocidad inicial es igual a velocidad máxima por concentración del sustrato sobre la concentración de Michel-Menten más la concentración del sustrato. Reacciona la velocidad inicial del sustrato y la velocidad máxima a través de la constante Michel-Menten y se denomina también cinética de estado estacionario. La constante Michel-Menten y la velocidad máxima tienen significados diferentes para diferentes enzimas. La velocidad limitante de una reacción catalizada por una enzima en condiciones saturantes describe mediante la constante de catálisis o número de recambio. La relación de constante de catálisis sobre la constante Michel-Menten nos da una buena medida de la eficiencia catalítica. La ecuación de Michel-Menten también es aplicable a reacciones bisustrato o que tengan dos sustratos a través de la formación de complejos ternarios o mediante mecanismos de ping-pong. Todas las enzimas tienen un pH óptimo, un margen de pH óptimo al que presentan la máxima actividad, ¿sí? La cinética de estado preestacionario puede proporcionar nuevos conocimientos sobre mecanismos de acción enzimática. La inhibición reversible de una enzima puede ser competitiva, acompetitiva o mixta. Los inhibidores competitivos compiten con el sustrato por su unión reversible al sitio activo, pero no son transformados por la enzima. Los inhibidores acompetitivos solo se unen al complejo enzima-sustrato en un sitio distinto del sitio activo. Los inhibidores mixtos se unen a la enzima o al complejo enzima-sustrato. También es un sitio distinto del sitio activo. En la inhibición irreversible, un inhibidor se une permanentemente a un sitio activo, ya sea formando un enlace covalente o una interacción no covalente muy estable. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Chicos, chicas. Por ahora está claro, profesor. Muy bien. Voy a volver a llamar la lista, por favor. Entonces, por eso se llaman suicidas, pues, ¿no? Porque se van a unir de manera irreversible. Muy bien, entonces voy a volver a llamar la lista, por favor. Anco. Presente, profesora. Buenos días. Gracias. Arbino.
Presente, profesora. Ayala. Presente, profesora. Cachique. Cachique. Dime, ¿qué pasó con Cachique? Cachique. No puedes, no puedes escuchar tu audio, Cachique. A ver, trata de arreglarlo, por favor. Gracias. Camones. Presente, profesora. Cariapasa. Presente, profesora. Dime, señorita. Tu audio. Ya, gracias. Ya te consideré la lista. Gracias. Joaquira. Presente, profesora. Cruzado. Cruzado. Damián. Presente, profesora. Delgadillo. Presente. Durán. Presente. Fernández. Presente, profesora. Graneros. Presente, profesora. Hurtado. Presente, profesora. Ulca. Presente, profesora. Macetas. Presente, profesora. Manco. Manco. ¿Dónde está? Oré. No está. Peso. Presente, profesora. Ramírez. Presente, profesora. Profesora, disculpe, ¿sí me escucha? Se me había desactivado el micrófono por accidente. Presente, oré. Noré. Gracias, Oré. Ramírez. Presente, profesora. Gracias, Sánchez. Sánchez. Presente, profesora. Gracias, Suzuki. Presente, profesora. Taka. Presente, profesora. Tello. Tello no está. Y Zárate. Presente. Gracias. Vuelvo a llamar los que no contestaron, por favor. Manco. Cruzado. Presente, profesora, disculpe, había ido a los servicios. Cruzado. Siempre te me andas escapando cuando hacemos virtuales, ¿ah? Pero ya te estoy considerando, gracias. Muy bien. Entonces, ya está. Jóvenes, vamos a hablar de algunos ejemplos de reacciones enzimáticas. ¿Me pueden dar algún ejemplo de reacción enzimática? A ver, Cruzado, tú que acabas de venir de los servicios. ¿Cuál se te ocurre? Una que hemos visto el día de hoy, a ver. Cruzado. César, ahorita participas. Un ratito le estoy llamando a Cruzado. Cruzado, activa tu micro, por favor. Podría ser, por ejemplo, lo que vimos la práctica pasada, la reacción de la fosfatasa alcalina intestinal con su sustrato. ¿Quién es pues su sustrato, señorita? Te estoy dando, dame un ejemplo completo. No recuerdo ahorita el nombre. Entonces no puedes hacer un ejemplo, tienes que darme otro ejemplo. Mientras Oré me da el ejemplo, tú buscas. Oré, vamos. Gracias. Con el nombre, perdón, con el nombre de enzima se podría considerar, por ejemplo, el de la clase pasada, que sería la fosfatasa alcalina, o en otro caso que no sea el, no hemos Oré, hasta el momento. estoy pidiendo ejemplos de reacciones enzimáticas. Tienes que darme la reacción completa de ejemplo. La que tú quieras. Se podría considerar, por ejemplo, si no me equivoco, estaba la enzima. Primero me tienes que dar el sustrato, luego la enzima y luego el producto. Sí. Esa es una reacción enzimática. Ya Cruzado, dime.
Ore, piensa. Ah, no, yo no soy cruzada. Ah, ¿quién eres? Dime nomás. Adivina. Ya, la primera que dijo sobre el metanol, ese sería el sustrato, la enzima sería el alcohol deshidrogenasa y el producto sería los dos, ¿no? El formaldehído y el ácido fórmico, que sería tóxico. No. No. ¿Del etanol o del metanol me estás diciendo? Metanol. Ya, del metanol no nos va a dar no nos va a dar nos va a dar de frente el producto tóxico. El ácido fórmico. El ácido fórmico. Ajá. ¿Ok? No se confundan. Cuando consumen metanol, la enzima, alcohol deshidrogenasa, nos da el producto tóxico. A diferencia del etanol, que a través de la enzima sí nos da este producto que no es tóxico, dependiendo de la cantidad de alcohol que se consuma, porque hay intoxicación por etanol también. ¿Está bien? Claro. Y además, gracias por poner el ejemplo, además, jóvenes, cuando consumimos etanol, ¿qué pasa con nuestras neuronas? Se reducen. Depresor. Sí, jóvenes, se mueren, las matamos y las neuronas se regeneran. No. No. Creo que sí, profesora, con los últimos estudios. Pero bueno, no está comprobado al 100%. Tendríamos que tener esa alimentación óptima y todos esos estímulos óptimos para que se regeneren. Y si se regeneran, son en cantidades mínimas, ¿no? De 100 se regenerarán pues 2 o 3, dependiendo de los estímulos, ¿no? Justo según los últimos estudios, pues hay estas máquinas estimuladoras, ¿no? Con diferentes tipos de radiaciones, pero no todos estamos expuestos pues a estos tipos de radiaciones para tener esa producción o que se vuelvan a regenerar, ¿ok? Entonces, personas comunes y corrientes como nosotros, que consumamos excesiva cantidad de etanol, ¿qué estamos haciendo con nuestras neuronas? Las estamos matando, ¿sí? Y dejamos de ser un poco inteligentes, ¿ok? Entonces, ustedes que valoran tanto sus neuronas, porque han visto lo cuán importante es usarlas en esta etapa de su vida y para toda la vida, tienen que cuidar. Entonces, ¿cómo se cuida? Evitando el alcohol en exceso, ¿sí? Cuando vayan a una fiesta o en casa, lo que tengan, siempre hay que beber con moderación. Jóvenes, porque tienen que cuidar sus neuronas. Ustedes también, ¿ok? Muy bien, ¿ya tienes sobre tu ejemplo y cruzado tu ejemplo? No, cruzado era. ¿Quiénes eran los elegidos? Bueno. Profesora, ¿podría ser ejemplo el almidón y la milasa? ¿Cuál es el producto? El producto serían los azúcares reducidos. Azúcares reducidos. ¿Sabes la estructura del almidón? ¿Qué tipo de enlaces tiene el almidón? Está bien tu ejemplo, pero es un ejemplo hipotético porque cuando vamos a degradar el almidón es un complejo es un complejo su estructura, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de enlaces, alfa beta 1 y alfa beta 6, y dependiendo de cómo actúa la enzima y la concentración, primero se van rompiendo los extremos, ¿no? Entonces, hay que dar ese ejemplo un poco más específico, pero está bien. Gracias. Y Ore, tu ejemplo. Sí, podría ser, por ejemplo, la reacción donde el sustrato sería el ARN, perdón, el ADN, la enzima sería el ARN polimerasa y, y sintetizarían el ARN. A ver, no funciona así en este caso, ¿no? A ver, el ADN está a nivel del núcleo y se da la replicación, ¿sí? Y esta replicación
tienes dos células, una madre, vas a tener dos células madres para dos, no células, son dos hebras madres para dos hebras hijas, y estas a través del proceso de transcripción van a salir del ADN al citoplasma y ahí se va a producir el cambio de las bases nitrogenadas. ¿Quién se cambia en el citoplasma, Ore? ¿Qué base nitrogenada del ADN? Ore. Disculpe, se me está un poco mal mi señal. ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe. Ya, la base nitrogenada del ADN, ¿quiénes son? Joven. El amino, la base funcional amino. ¿Cuáles son? Son 4. Alanina, ¿quién más? Alanina, ¿está bien? ¿Es alanina? Citosina, guanina, ¿quién más? La uracina es, si no me equivoco, para el ARN. Por eso. Entonces sería la tionina. Adenina, timina, citosina y guanina. Cuando pasan al citoplasma, se cambia. ¿Quién se cambia por quién? ¿El uracilo por quién? Por la guanina. ¿Estás seguro? ¿Por quién se cambian, jóvenes? A ver, ayuden ahora. Adenina. Por la timina. Por la timina, jóvenes, por la timina. Esa es la transcripción. Y pasa por el ribosoma para la traducción, ¿sí? De esas bases nitrogenadas a través del código genético, y nos van a dar los aminoácidos. Se traducen a los aminoácidos y nos dan las proteínas. Pues el ejemplo que su compañero nos está dando de esta enzima es un ejemplo un poco grosero, ¿no? Porque no nos da la enzima y tal producto, ¿no? Tiene que pasar por todo un proceso. Muy bien. Dentro de otros ejemplos tenemos a la quimiotripsina, que es una serina proteasa con un mecanismo bien conocido que comprende catálisis ácido-base general, catálisis covalente y estabilización del estado de transición. Las exoquinasas proporcionan un ejemplo excelente de encaje inducido como medio para explotar la energía de fijación del sustrato. La reacción de enolasa tiene lugar mediante catálisis por el ion metálico. La lisocima utiliza catálisis covalente y catálisis ácida general al promover dos reacciones de desplazamiento nucleofílico sucesivas. El conocimiento de los mecanismos enzimáticos permite el desarrollo de fármacos inhibidores de la acción enzimática. Y bueno, no hemos hablado mucho de las enzimas reguladoras. Es importante conocerlas. En el mecanismo celular hay grupos de enzimas que funcionan conjuntamente en rutas secuenciales para llevar a cabo un proceso metabólico determinado, tal como la conversión de varias reacciones de la glucosa en lactato o la síntesis a través de múltiples reacciones de un aminoácido a partir de un precursor sencillo. En tales sistemas enzimáticos, el producto de la reacción de una enzima se convierte en un sustrato de la siguiente, no por su ruta metabólica. La mayor parte de las enzimas de cada ruta metabólica tiene los comportamientos cinéticos que hemos estado estudiando RAE. Sin embargo, en cada ruta hay una o más enzimas que tienen un mayor efecto sobre la velocidad secuencial global de la reacción. Estas enzimas se llaman enzimas reguladoras. Muchas muestran una actividad catalítica mayor o menor en respuesta a ciertas señales. Los ajustes en la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas reguladoras y por tanto en la velocidad de la secuencia metabólica entera permite que la célula se adapte a las necesidades cambiantes de energía y biomoléculas requeridas.
para su crecimiento y reparación de sus componentes. La actividad de las enzimas reguladoras se modulan de diferentes maneras. Las enzimas alostéricas funcionan a través de una unión reversible, no covalente, de compuestos reguladores denominados moduladores alostéricos o efectos alostéricos, los cuales son generalmente metabolitos pequeños o cofactores. Otras enzimas están regulados por modificación covalente reversible. Ambas clases de enzimas reguladoras tienen varias subunidades y en algunos casos el sitio o sitios reguladores es el sitio activo. Se encuentran en subunidades separadas. En los sistemas metabólicos existe al menos 2 mecanismos mediante los que se van a regular la actividad de las enzimas. Algunas enzimas son estimuladas o inhibidas cuando se unen a proteínas reguladoras separadas. Otras se activan cuando se eliminan segmentos peptídicos mediante escisión proteolítica, la cual, a diferencia de la regulación por efectores, es irreversible. En procesos fisiológicos tales como la digestión, la coagulación de la sangre, la acción hormonal y la visión, se encuentran ejemplos importantes de estos mecanismos de regulación. Así también, el crecimiento y la supervivencia celular dependen del uso eficaz de los recursos, eficiencia que es posible gracias a la acción de las enzimas reguladoras. No hay una regla única que gobierne la existencia de diferentes tipos de regulación en sistemas diferentes. Hasta cierto punto, la regulación alostérica no covalente puede permitir el control afinado de las rutas metabólicas que funcionan de modo continuo, pero en diferentes niveles de actividad cuando cambian las condiciones celulares. Así, la regulación por modificación covalente puede ser el tipo todo o nada, o dar lugar a ligeros cambios de la actividad, ¿no? Entonces, importante recordar de la actividad y regulación enzimática. Muy bien. Acá les pongo un ejemplo. Una fosfatasa actuando sobre el glicerofosfato es capaz de liberar fosfato inorgánico determinado por el método Fiske con los resultados que figuran en la tabla, ¿no? Tenemos concentración del glicerofosfato en milimolar y fosfato liberado en 10 minutos en micromoles. Calcular gráficamente la constante de Michel-Mente y la velocidad máxima en condiciones del experimento. ¿Qué harán acá, chicos y chicas? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué tienen que hacer? ¿Se hace un gráfico de dispersión, profesora? Sí. A ver, es una idea. Los demás. La regresión lineal tal vez, pero con la inversa de la ecuación de Michel-Mente. Hacemos una gráfica y hallamos la ecuación de la recta. Pero no tienen ninguna absorbancia de la muestra. ¿Para qué te serviría ello? Acá les piden, miren, calcular la constante Michel-Mente y la velocidad máxima. Es que creo que la observancia es para determinar la concentración, pero si ya tenemos la concentración ya no sería necesaria la observancia. Así es, ¿no? Entonces acá tienen la concentración y la velocidad. ¿Qué dijo su compañero? Usar las inversas. ¿Ok? Inversa de concentración con inversa de
velocidad. Y podrán hallar de esa manera, van a tener la KM, ¿verdad? Doctora, dime. ¿Dónde está la velocidad? No. Dato liberado en 10 minutos. ¿Qué es eso, señorita? Pero como dice micromoles. Por eso, ¿qué es eso? ¿Qué se llama eso? Producto liberado. Está liberado en 10 minutos. ¿Ok? Profesora, en este caso entonces hallamos las inversas de las concentraciones y también la inversa de la velocidad, que es el fosfato liberado en unidad de 10 minutos. Sí, los demás valores. ¿No? Claro, pero como su compañera dice, ¿dónde está la velocidad? Pues, ¿qué tienen que hacer? Convertir a velocidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Micromol por minuto. ¿Qué tienen que hacer en ese fósforo liberado? Dividir entre 10, entonces. Dividirlo entre 10. ¿Ok? Lo dividen entre 10 y van a tener la velocidad de fosfo micromol por minuto. ¿Está bien? Sí, doctora. Ok. Y vamos a tener, ¿qué cosita? La ecuación. Y es igual a la pendiente por X más B o A por X más B. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, a ese A se considera la pendiente. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. ¿Y esa pendiente qué relación tiene? Tiene km sobre velocidad máxima. Disculpe, doctora, me parece que me he perdido. No entendí a qué se refiere con la pendiente. No, estás llevando la hilación. A ver, ¿quién le explica, Aure? Que al formar la gráfica va a haber una inclinación. Esa inclinación se llama pendiente. La pendiente va a ser igual a la concentración o km sobre velocidad máxima. Es lo que entiendo. Muy bien. ¿Ahora sí entendiste, Sore? Se refiere entonces a la pendiente, eso es lo que yo me refería, de que entonces esa base de a base del gráfico que se formaría con el fosfato, movimiento, el tiempo del fosfato. Sí, con tu sustrato vas a tener una ecuación que va a ser Y es igual a AX más B. ¿Sí? Sí, ahora sí lo Esa entendí. A es la pendiente. Y la pendiente es igual a km sobre velocidad máxima. ¿Está bien, chicos y chicas? Sí, doctora. B, ¿a qué será igual? A 1 sobre la velocidad máxima. Y Y, ¿a qué será igual? A 1 sobre la velocidad. ¿Ok? Entonces, con ello van a poder hallar tanto la velocidad máxima como km. Dime. Doctora, ¿la llamas ahorita? Mi pregunta. No, va a ser tarea. Ay, ¿por qué está ahí? Doctora, ¿eso es igual a la inversa de la velocidad en general o es específica la velocidad inicial? A ver, no te entiendo. Nuevamente. En la Y dijo que era igual 1 sobre la velocidad. Sí, de la velocidad de cada una de ellas, pues de la velocidad de reacción. Porque solo vas a tener una ecuación, no vas a tener varias. Sí, doctora. Gracias. ¿Ok? ¿Y qué más? Acá les pongo. Una enzima digestiva es capaz de hidrolizar dipéptidos con los resultados recogidos en la tabla adjunta. Calcular los valores de Km de la enzima para cada uno de los sustratos e indicar cuál es el sustrato natural. ¿Está bien? Como lo que
han hecho en práctica. Van a hallar su KM y me dicen cuál es el sustrato natural. ¿Está bien? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna duda? Muy bien. Y he abierto ya la tarea para que la puedan subir. Dime. Doctora, con esos dos valores también hallamos la ecuación, ¿no? ¿Qué ecuación? Tienes que hallar KM ahí, señorita. Acá ya no hay ecuación. Acá tienes que aplicar la fórmula. Ay. Gracias. ¿No? Acá no podrían hallar ecuación, chicos, porque no tienen los datos suficientes para hallar una ecuación. ¿Verdad? ¿O estoy equivocada? Sería muy inexacto porque solamente tenemos dos valores. Claro, acá lo que tienen que hacer es hallar la KM y tienen que ver el valor exacto que necesitan, ¿no? ¿Está bien? Profesora, una consulta. ¿Tenemos que hacer este ejercicio que está proyectando y el anterior o solamente este? ¿O solamente el anterior? ¿O los dos? ¿Qué crees? ¿Por qué crees que te doy 2? Ah, ya está bien. ¿Por qué crees que te doy 2? Ok, chicos. Entonces, eso es lo que van a subir. Les he puesto ahí, pueden ver en la página, en su aula virtual hasta el día lunes. Pueden verificar a mediodía. Me dicen, me confirman, por favor, está en el aula virtual. Sí, profesora. Sí, profesor. ¿No? Entonces tienen 2 días para poderlo graficar, y puedan trabajar. Muy bien, ¿alguna duda más? Doctora, Dime. ese cuadro no se va a poder hacer una ecuación, se va a hacer con la fórmula, ¿verdad? A ver, ¿quién me está preguntando? Arvino. Arvino, ¿cuál es tu duda? Para resolver el problema que está proyectando, hay una fórmula, concentración del sustrato por la velocidad máxima sobre la velocidad inicial, menos 1. Menos 1, Y sí. está factorizando ya. Ya. ¿Factorizando qué, señorita? Factorizando la concentración del sustrato. Es que cuando... Bueno, puedes usar cualquiera de las fórmulas que tienes, pero acá podrías aplicar una gráfica. No. Con diferentes sustratos, entonces ya te está respondiendo a tu pregunta. No, lo que quería preguntar es que cuando en la fórmula sale la concentración del sustrato, y en la pantalla me dan dos concentraciones. Por eso, para cada una de ellas tienes que trabajar. Ya. Porque la pregunta que dice ahí, ¿puedes leer el enunciado, por favor, Albino? Calcular los valores de KM de la enzima para cada uno de los 3 sustratos. Indicar cuál es el sustrato natural. Ok, te están dando 2 concentraciones para el sustrato. Y te está preguntando cuál es el sustrato natural. Tienes que hallar y analizar y me dirás por qué has elegido que ese es el sustrato natural. Gracias. Ya, señorita. ¿Alguna duda más, jóvenes? Bueno, ya está entonces de manera clara cómo van a hallar cada uno de ellos y eso sería el ejercicio que van a colgarlo. Y el día de la teoría que tenemos a la siguiente semana, podemos revisar cómo les fue sus resultados. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. ¿Alguna duda más? Sería todo. Sí, doctora, disculpe. Hace rato mencionó en una de sus diapositivas que
que las enzimas tienen más afinidad a aceptar otras enzimas que a sustratos. Y según recuerdo, en una de sus clases anteriores había mencionado que la teoría de que entraban en el sitio activo, porque lo mencionaba en la misma diapositiva, ya no es, al menos está siendo convertida en una teoría, o que ya no es tan válida o discutida, mejor dicho. No sé si A ver, Ore, ¿qué hemos tiene que hecho ver hoy con día? eso. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Los inhibidores. Ya, entonces estás confundiendo. Lo que has escuchado y lo que estás diciendo se refiere a los inhibidores y su mecanismo de acción, muy diferente a las reacciones enzimáticas y la acción catalítica que puedan tener. Todo lo que hemos hablado el día de hoy es cómo estos inhibidores van a actuar. ¿Está bien? Sí, profesor. Entonces, lo que tú mencionas es cómo este inhibidor como molécula extraña va a actuar frente a una reacción normal enzimática. Y existen diferentes tipos, y según este tipo de inhibidores va a tener la acción a nivel de la reacción enzimática. Y lógicamente como un cuerpo extraño, a nivel del sustrato, a nivel del sitio alostérico, a nivel del complejo enzima-sustrato, a nivel del complejo enzima-producto, dependiendo de qué inhibidor va a tener esta acción. No es que estemos diciendo una cosa ahora y que sea diferente antes, no. Sino lo que ahora hemos tocado son inhibidores con un mecanismo totalmente diferente y cómo va a actuar frente a una reacción enzimática normal. ¿Está bien? Está bien, doctora, gracias. Sí. ¿Algo más, jóvenes? Muy bien. Ahora que están motivados, yo sugeriría que hagan su ejercicio. Sí, lo puedan subir. Ustedes vean en qué momento. Dime, señorita. Sí, doctora, disculpe, tenía una duda de que el seminario solo le envía a una sola persona, ¿verdad? ¿El seminario qué? El seminario, o sea, ahora tendríamos que enviar el PPT y las preguntas. Quería saber si es una sola persona. A ver, me tienen que enviar el PPT, me tienen que enviar el examen, me tienen que enviar la respuesta, me tienen que enviar el artículo principal que van a discutir en clase. Me pueden enviar una con copia de las demás. ¿Por qué digo esto? Porque la persona responsable que ustedes han designado, si no lo envía en el momento, todos van a tener 0. De que luego me digan, profesora, era la responsable y no lo envió, pero yo lo tenía, no sé qué. Entonces, todos tienen que asegurarse de que llegue en el tiempo que tiene que llegar. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, entonces, igual, cuando suben al aula virtual, puede subir solamente uno, pueden subir todos. Yo por lo menos soy desconfiada, yo también envío lo que tengo para que tenga mi nota ahí, ¿no? O me aseguro de que si la compañera subió, esté ahí y pues me mande la evidencia de que lo subió. ¿No? Muy bien. ¿Qué más? Nada más, ¿no? La siguiente semana estamos terminando nuestra clase de teoría y el viernes es el seminario y es el examen de prácticas. Entonces, el martes terminaríamos nuestra teoría y el viernes, la primera hora que nos toca, vamos a ver los ejercicios que les estoy entregando ahora. Pero eso no significa que ese día les voy a calificar. ¿Por qué? Porque si les digo que suban al aula virtual, yo voy a calificar lo que tienen en el aula virtual. Los que no subieron tendrán pues la nota mínima. Y el día viernes vamos a ver si sus respuestas que pusieron ahí son las verídicas. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. La exposición es 1 hora. Ustedes dosifiquen el tiempo para la evaluación de sus compañeritos.
puedan también calificarlos en clase de manera adecuada y después de ello puedan dar el examen de práctica, ¿sí? Entonces, más o menos a las 11:30, 11:10 puedan empezar su examen práctico y tengan 1 hora hasta las 12:10. Podamos terminar 12:30 y puedan irse a la otra clase. Dígame, señorita. Sí, profesora, una consulta sobre el seminario. No sé si recuerdo, pero la vez pasada en la práctica le hice una consulta sobre las partes que íbamos a tocar y usted se refiere a los artículos, A un entonces artículo de los que quería... ustedes van a ver. claro, entonces de cada persona a la que le ha tocado su tema, estaría referenciándose de un artículo. A eso se refiere. No, me refiero a que ustedes han buscado como grupo un artículo donde se puede evidenciar esta hepatotoxicidad y las enzimas. Y la mayor información que ustedes nos van a brindar es de ese artículo y el caso que nos van a mostrar es de ese artículo. Claro, sí tenemos casos. Y también tenemos artículos, pero tenemos muchos. Todo eso le enviamos. Señorita, no sé qué parte no me entendiste. Un artículo, el más actual, el que contenga la mayor información. Han podido usar varios artículos, no hay problema, pero el más importante de todos ellos es el que tienen que enviar. ¿Está bien? Está bien, doctora. Muy bien. Todos los del seminario tienen que ir trabajando. Los de ahora del artículo seminario 1 están atareados, entonces eso queda de ejemplo para los que les toca seminario 2, que no dejen las cosas a último momento. Trabajen con anticipación para que puedan no sobrecargarse tanto. ¿Está bien? ¿Algo más, jóvenes? Pues con eso terminamos entonces. Me dicen. Sí, doctora, todo eso sería. Ya, muy bien. Entonces, con ello estamos concluyendo, chicos y chicas. Nos estamos viendo el lunes. Un abrazo. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Muchas gracias, profesora. De nada. Hola, doctora, gracias. De nada, hasta luego.